qué amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda, Él la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiera ir con ustedes al libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 42, que nos habla sobre este encuentro y la historia entre Jesús y la mujer samaritana. Les animo que en casa puedan leer toda esta historia. Por un tema de tiempo voy a tocar algunos versículos que más o menos nos va a dar a entender este encuentro
que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Así que empecemos. Juan capítulo 4, versículo 3. Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. En el contexto, como sabemos, los judíos tenían como que un cierto desprecio a los samaritanos, y si ellos querían ir de Judea a Galilea, preferían tomar otra ruta, bordear Samaria y no cruzar por Samaria para evitar encontrarse con los samaritanos por este desprecio que había, porque Samaria era un pueblo, una mezcla de razas. Y es por eso que como que trataban siempre de no juntarse los judíos con los samaritanos. Pero la palabra nos muestra que en el versículo 4, que a Jesús le era necesario poder pasar por Samaria. Vamos a entender más adelante que la palabra nos muestra que era necesario porque Jesús iba a tener un encuentro con esta mujer samaritana, la cual era la voluntad de Dios. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. En este versículo 6, la palabra nos muestra que Jesús estaba cansado, es decir, estaba físicamente. Recordemos que Jesús era Dios hecho hombre, y como hombre físicamente se cansaba. Y la palabra nos muestra que él estaba cansado físicamente, y era la hora sexta, que podríamos decir que sería mediodía, la hora más calurosa y más caliente del día. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Mujer samaritana identificó que la persona que estaba sentada en aquel pozo era un judío, y hace esa aclaración que habías mencionado al inicio. ¿Cómo me pides agua a mí de beber si tú eres judío, yo soy samaritano? Y pues no hay ni una relación entre ambos pueblos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te dará agua viva. Jesucristo le dice, pues tú no me conoces quién soy yo, ¿no? Si supieras quién soy yo, ¿no? Tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Cuando leí esta palabra o estas palabras, yo te daría agua viva, vino a mi mente un versículo que está en el mismo libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquella palabra, agua viva, ¿no? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra nos muestra que cuando Jesús hacía referencia a estos ríos de agua viva, o a esta agua viva, hacía referencia al Espíritu Santo que iba a estar en nuestro interior.
y ese tiempo se ha cumplido. Entonces, volviendo nuevamente a Juan capítulo 4, Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo, a todos aquellos que creen en Él. Pero la mujer samaritana estaba asociando esta respuesta de Jesús a un tema físico, a un tema de una agua física que salía del pozo. Es por eso que la mujer en el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nuevamente la mujer estaba haciendo referencia al agua física del pozo, mientras Jesús hacía referencia al Espíritu Santo, que iba a venir y que está hoy en día aquí para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces había no había una comunicación, digamos, en la misma sintonía, ¿no? Jesús hablaba de la parte espiritual y la mujer está hablando de la parte física. Y recordemos que para la mujer había identificado que Jesús era un judío, ¿no? Ya que lo había mencionado en el versículo anterior, pero era un judío más con el que se había encontrado y le parecía raro este encuentro. Versículo 15, voy a adelantarme unos versículos por un tema de tiempo. Versículo 15, ¿no? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Recordemos que la mujer era la hora sexta, cuando ella iba al pozo a sacar el agua. Era el momento más caluroso, y algunos predicadores mencionan que esto lo hacía porque quizás no quería encontrarse con nadie en el pozo, por la condición de esta mujer, la condición que tenemos cada uno de nosotros, de pecado. Versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En este momento, Jesucristo le está mostrando a la mujer su condición de pecado. Bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Está mostrando, que empieza a confrontar a la mujer, mostrándole su condición. Jesucristo es la palabra viva, y cada vez que vamos a la palabra de Dios, la palabra va a traer esa confrontación para podernos darnos cuenta de nuestra condición delante de Dios. Y en este momento Jesucristo empieza a mostrar su pecado a esta mujer. Y la mujer reconoce efectivamente su condición delante de Jesús. Y en el versículo siguiente, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es interesante, hermanos, porque hasta hace un momento la mujer había identificado que Jesucristo era un judío, porque mencionó que hace un judío conversando con una mujer samaritana, si no hay relación. Pero ahora, después de esto, la mujer dice, me parece que no es un simple judío, me parece que eres profeta, que eres un profeta de Dios, por lo que acabas de mencionar, por toda esta conversación que estamos teniendo. La mujer empieza a llevar a Jesucristo lo podríamos decir, a otro peldaño, y lo empieza a identificar como un profeta de Dios. Versículo 20, la mujer tenía ciertas dudas, ya que es muy posible que la persona que está delante de mí sea un profeta. Tengo muchas dudas y voy a aprovechar para de repente poder despejarlas. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís,
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, confía en mí, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 24. Es importante, hermanos, que lo puedan leer en casa, porque hay mucha revelación en esto. Pero por un tema de tiempo voy a saltar algunos versículos. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, decía Jesús, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Jesús empieza a dar acá una clase maestra de una verdadera adoración. Que la adoración verdadera no es guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en todo aquel que cree en Jesucristo. 25, le dijo la mujer, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, porque había muchas dudas en la vida de esta mujer, así como muchos de nosotros. Y la mujer dice, yo sé, yo he escuchado, yo quizás esta mujer haya escuchado los escritos de los antiguos profetas, de lo que escribía Isaías y muchos otros profetas acerca del Mesías, del Cristo que iba a venir. Y por eso la mujer decía, yo sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Vendrá el Salvador. Yo he escuchado de eso. Y versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es interesante, hermanos. Nuevamente, recapitulando lo que hemos visto hasta el momento. En un inicio, la mujer pensaba que era un judío más el que estaba en aquel pozo. Luego dijo, me parece que eres profeta. Pero ahora Jesucristo le dice a la mujer directamente, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. El que tú sabías que iba a venir, pues la hora se ha cumplido. Yo soy el Salvador de este mundo. ¡Wow! Es algo increíble. Jesucristo se presenta y le dice quién es realmente. Hermanos, la palabra de Dios va a mostrarnos nuestra condición, pero también nos va a mostrar quién es Dios. ¿Quién es Él verdaderamente? Con todos sus atributos, con su inmenso poder. ¿Quién es Él? Y algún día lo podremos conocer y ver cara a cara, cuando ya no tengamos esta naturaleza de pecado. Y Jesucristo se presenta a la mujer, le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Wow. Cuando leí esta historia, dije, si yo fuera en ese momento aquella mujer samaritana, ¿cuál sería mi reacción? ¿Creería o no creería? Versículo 28, voy a adelantarme, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, ese cántaro por el cual había ido a aquel pozo. Recuerdo que la mujer fue al pozo a sacar agua, pero ella dejó su cántaro, dice, le dejó ahí, y la palabra dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer dejó todo lo que tenía en ese momento por la intención por la cual había ido a aquel pozo a sacar agua. Y fue a la ciudad. No le importó, no, que tuviera que hablarle a las personas que quizás antes no había hablado o quizás no quería cruzarse. Por eso iba a mediodía a aquel pozo, al lugar más, al momento más caliente, más caluroso del día, iba a aquel pozo para no cruzarse con nadie quizás, pero eso no le importó cuando escuchó que Cristo era el Mesías. Fue corriendo a la ciudad
fue a la ciudad y empezó a decir, venid, ved. Quizás sea el Cristo, por cuanto me ha dicho todo lo que he hecho. La mujer empezó a dar testimonio de Cristo, de lo que había acontecido. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Vamos a ver un paréntesis a esta historia de Jesús y la mujer samaritana, porque creo que también es necesario poder tocar esta parte. Versículo 32, él les dijo, yo tengo una comida, sus discípulos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hago una pausa en esta parte. Era la hora, nuevamente, mediodía, la hora sexta. Los discípulos se habían ido a traer comida, trajeron comida y se extrañaban que Jesús no quería comer en ese momento. Y Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir y que acabe su obra. Jesús estaba diciendo, yo estoy satisfecho de hacer la voluntad del Padre. Cada vez que hago la voluntad de mi Padre, esa es mi comida, ese es mi alimento. Yo vivo para eso. Recordemos que Jesús estaba cansado cuando se estaba en aquel pozo. Pero eso no fue impedimento para que Jesús pueda llevar a cabo los planes de Dios. Le era necesario ir a Samaria, pasar por Samaria. Y le dice, esta es mi comida. Hermanos, no solamente nos contentemos con oír la palabra, sino debemos llevarla a cabo. Esa es la voluntad del Padre, que la palabra sea real en nosotros. Esa es la comida, hacer la voluntad del Padre y cumplir la obra por la cual Él nos llamó. Él nos llamó para poder dar testimonio de Él, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. La mies es mucha, los obreros son pocos. La palabra nos muestra, versículo 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Recuerdo una canción de pequeño que decía, alza los ojos y mira, la cosecha ya está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Hermanos, es tiempo de poder anunciar la palabra de Dios. Es tiempo de no callar. Es tiempo de poder compartir el evangelio con más personas. Para eso fuimos llamados. No importa cuán cansados podamos estar. Jesús menciona y pone como el más alto ejemplo, el más estandarte a seguir. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Retomando la historia y continuando la historia de esta mujer samaritana con Jesús, versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos
de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dice la palabra que muchos samaritanos creyeron en Jesucristo por el testimonio de aquella mujer. La mujer decía, me dijo todo lo que he hecho. Me mostró el pecado que había en mí. Pero la palabra continúa. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, es interesante. Solo cuando leo esto, digo, la concordancia que tiene toda la Escritura. La palabra nos muestra que estos samaritanos, dice que vinieron a Cristo, dice, y en el versículo 41 dice, y creyeron muchos más. Habían creído, sí, algunos que habían escuchado el testimonio de esta mujer samaritana, del encuentro que tuvo con Jesucristo, pero muchos más creyeron, dice, por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y en el versículo 42 dice, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, haciendo referencia a lo que el testimonio de la mujer, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Qué habían oído? Habían oído la palabra de Cristo. Y ahora creen. Y por ello son salvos. Por haber oído la palabra. Hermanos, sigamos permaneciendo en la palabra. No nos cansemos de oír. No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios. Persistamos, permanezcamos cada día. Sé que la carne es débil, pero el Espíritu anhela las cosas del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia. Gracias, bendito Rey, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver nuestra condición, Señor, delante de ti y verte a ti, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu evangelio, Señor, con más personas. Danos, Señor, quítanos, Señor, ese espíritu de temor, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos, Señor. A poder, Señor, compartir, Señor, tu palabra con más personas. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. Aquella obra, Señor, que solamente tú la vas a perfeccionar en el día de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar, Señor, a poder pelear, Señor, nuestra buena batalla y poder correr con paciencia esta carrera, puesto los ojos siempre en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.